Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta noche de Museos Virtual. En esta ocasión nos acompaña la doctora Marina Garone Gravier del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, que en el marco de la exposición Los diseños en la FAD, segunda parte, impartirá la conferencia titulada De la historia del libro a la historia del diseño editorial en México. Permítame presentarla. La doctora Marina Garone es maestra en Teoría e Historia del Diseño y doctora en Historia del Arte, ambas por parte de la UNAM. Desde 2009 es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde fundó y coordina desde el 2012 el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Desde el 2014 es investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus líneas de investigación abarcan la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericanas, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género. Le cedo la palabra a la doctora Marina Garone. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias, Angélica, por tu presentación y muchísimas gracias a la Academia de San Carlos por permitirme colaborar en el marco de la magnífica exposición que se ha llevado a cabo. Me parece una iniciativa fundamental para entender una parte muy relevante del diseño en nuestro país, de la comunicación visual, y en esa medida, por esa razón, quisiera presentarles un trabajo que viene a cuento con indagaciones que llevo haciendo desde hace algún tiempo, desde una perspectiva eminentemente historiográfica. Voy a hacer la lectura de un texto para no desbarrancar en el tiempo, y nuevamente muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento en la transmisión en vivo, o a quienes nos puedan ver con posterioridad. En la historiografía del diseño gráfico en México existen al menos dos posturas diferenciadas en relación con el origen de la disciplina. Están quienes postulan que el diseño, es decir, la acción de configuración de mensajes comunicativos eminentemente visuales para la creación de productos en serie, se remontan al menos al siglo XVI, con el arribo e introducción de la imprenta tipográfica en la Ciudad de México, y por otro lado están quienes postulan que solo se puede hablar de diseño gráfico pasada la segunda mitad del siglo XX. En cualquier caso, lo que articula ambas posturas es que la definición del diseño gira en torno a la producción de libros, revistas y periódicos. Obviamente también de otros productos gráficos como los carteles, pero principalmente los tres primeros. Lo que permite observar que en México se ha definido a la historia del diseño a partir de la historia del libro y de la imprenta. En este trabajo me propongo analizar el accionar de algunos personajes y de varias fuentes documentales para trazar un primer estadio conjunto y simultáneo de ambas historiografías disciplinares, la del libro y la del diseño, y un segundo momento en que la historia del libro y la historia del diseño comienzan a gestarse como entidades diferenciadas, comienzan a bifurcarse. Este trabajo está organizado en dos secciones. En la primera, que denomino Bibliografía y Materialidad del Libro, la conceptualización del diseño editorial en México, mencionaré algunos personajes mexicanos, quienes, partiendo de la bibliografía como disciplina, de la tipografía y las artes del libro como un accionar práctico, fueron configurando ideas en torno a la edición y al diseño de las publicaciones, temas que hoy forman parte clave y esencial de la historia del diseño gráfico. Esos personajes son Joaquín García Balseta, Enrique Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León. También consideraré el número 7 de la revista Mexican Art and Life y los números de las revistas de la Escuela de Artes y el Libro de la institución homónima fundada por Francisco Díaz de León. En la segunda parte del trabajo, que he denominado Historias del diseño gráfico en México, se comentarán los catálogos de la exposición El diseño antes del diseño del año 1990,
Los dos libros que aparecieron casi por arte de magia simultáneamente en el año 2010, el de Trocconi y el de Vilchis, que desde su aparición se han convertido en textos centrales para pensar los objetos del diseño y los estudios del diseño gráfico, y finalmente el capítulo de la doctora María González de Cosío en La historia del diseño en América Latina y el Caribe, una obra coordinada por Fernández y Bonsiepe, que apareció un par de años antes, en 2008. Primera parte. De los bibliógrafos mexicanos que atendieron la producción editorial local e hicieron las primeras apreciaciones sobre la calidad de las mismas, iniciamos con Joaquín García Balceta, que vivió entre 1825 y 1894, ya que, como señala el historiador Rodrigo Martínez Barax, el ensayo que escribió Balceta denominada Tipografía Mexicana, cito, es el mejor estudio realizado sobre el difícil tema de los inicios de la imprenta en México, o sea, en América, acerca de los libros impresos en México, particularmente los del siglo XVI, y sobre los editores, grabadores y litografistas existentes en México, la producción editorial, las gacetas, las revistas, las librerías y las condiciones del mercado durante el periodo colonial hasta el siglo XIX. Fin de cita. Aunque el énfasis de García Balceta está en los impresos del siglo XVI, la cronología de análisis que realiza no se detiene ahí, sino que aborda los impresores y las obras más importantes, particularmente las gacetas y periódicos de los siglos siguientes. También da algunos datos históricos sobre el grabado, tanto en madera como en metal, y hace algunos comentarios sobre el ingreso de la litografía en el país, esto en el siglo XIX. El texto está actualizado hasta los días en que García Balceta lo publicó, es decir, 1855, y da cuenta para ese momento de la existencia de 21 imprentas en la Ciudad de México. El bibliógrafo anticipa 4 razones para justificar el atraso del arte tipográfico nacional de ese momento, que seguirán aquejando a la industria editorial inclusive durante el siglo XX, y dice que por un lado se debe al alto precio del papel, que en su mayoría es importado. Luego dice que existe dependencia del material tipográfico en el extranjero. También dice que hay escasez de lectores. Y finalmente dice la baja de los precios generales de las impresiones que impactan en el pago a los operarios tipográficos. Los puntos anteriores dejan ver el amplio conocimiento que tenía García Balceta de los diversos aspectos del arte y la producción editorial del siglo XIX, pero también permiten saber cuáles serían los ejes de interpretación o el margen de sensibilidad que los bibliógrafos de ese siglo y los que realizarán sus análisis durante la primera mitad del XX tendrán respecto a los aspectos materiales y visuales de la edición mexicana. A este respecto, vale la pena revisar a continuación las opiniones de Enrique Fernández Ledesma, que dará sobre la calidad estética de la tipografía nacional. La historia crítica de la tipografía de la Ciudad de México, que es un libro, muestra el conocimiento que tenía Enrique Fernández Ledesma del estado de las artes gráficas de la capital, con un pormenorizado testimonio de los impresores del siglo XIX. Un dato por demás curioso es que esa obra es un encargo del Departamento de Bellas Artes de la SEP para festejar el 4º centenario del arribo de la imprenta a México, que se consideraba en ese momento que era en 1535 y que más tarde sabremos con precisión que se celebra en 1539. Fernández Ledesma comentaba que la obra se hizo, cito, no para emprender una crítica general de la bibliografía tipográfica, lo cual sería un dislate, sino para ordenar en campos meramente tipográficos el análisis de las obras mexicanas más notables y representativas. Ese ensayo aspira a cegar, en brevísimo sector, las enormes lagunas, vírgenes todavía, que existen acerca de las peculiaridades y condiciones tipográficas de nuestros libros. Fin de cita. Y más adelante establece que el ánimo que motiva el libro es representar a un periodo del siglo XIX, año o década, en sus libros típicos, desde el punto de vista exclusivamente gráfico.
De esta manera hace explícita su propuesta de un canon de objetos librescos sobre el cual se trazarán en adelante comparaciones para hablar de los avances y retrocesos del arte de hacer libros en México. En julio de 1939 apareció el número 7 de la revista Mexican Art and Life, dedicado más certeramente al natalicio tipográfico mexicano. La publicación, que estaba a cargo de Juan José Tablada, tenía como director de arte a Francisco Díaz de León, y para la portada de ese número se contó con el grabado xilográfico de Gabriel Fernández Ledesma. Quiero decir, para quienes no sepan, que Enrique y Gabriel eran hermanos. Y una serie de textos de esa publicación giraban en torno a las artes del libro en sus más variadas formas y periodos. Integran los contenidos del número totalmente editado en inglés, desde textos de Rafael García Granados sobre manuscritos prehispánicos mexicanos hasta el titulado Bookbinding in Mexico de Manuel Romero de Terreros. A los fines de este trabajo, nos interesa resaltar el artículo Outline of Mexican Contemporary Typography, donde el historiador del arte Justino Fernández nos presenta un verdadero guión de lo que sería retomado en su mayor parte años más tarde por el historiador del arte Cuauhtémoc Medina para hablar de diseño antes del diseño. Fernández señala que la similitud de los avatares políticos de comienzos del siglo XIX permiten pensar en las dificultades que la industria editorial mexicana estaba atravesando tras la Revolución Mexicana, es decir, que hace un paralelismo político y de la convulsión de nuestro país. Y plantea que al hablar de tipografía contemporánea, se está refiriendo a la producción del periodo de reconstrucción nacional. Dentro de ese lapso considera que es posible encontrar 5 formas de composición tipográfica. La primera, la reconstrucción de estilos antiguos o históricos. La segunda, tomar inspiración de los días pasados. La tercera, limitarse a las directrices técnicas del oficio sin pretensiones artísticas. La cuarta, intentar composiciones artísticas. Y la quinta, ejercer la tipografía técnica en contraposición con la tipografía artística. Tras quejarse de algunas composiciones de estilo anacrónico, Justino Fernández hace una apreciación en torno a la tipografía popular, considerándola un sucedáneo degradado de las prácticas impresoras coloniales ancladas en el gusto decadente del siglo XIX. Fernández considera que los 3 factores que han contribuido a los adelantos de la impresión de libros son la edición comercial de primera clase, la edición privada sin fines de lucro y las oficiales patrocinadas tanto por el gobierno como por la Universidad Nacional. Como veremos más adelante en las historias del diseño gráfico, algunos de los sellos de su listado entrarán también en el canon de agentes y entidades que se tornarán en consideración cuando se habla de historia del diseño gráfico y más particularmente editorial. Pasando a Francisco Díaz de León, podemos decir no solo que era reconocido por Enrique Fernández Ledesma como un interlocutor de alta calidad en materia de edición y tipografía, sino que era el director de la revista que acabamos de comentar. Su trabajo como diseñador editorial fue ampliamente ejercitado entre 1930 y 1933, cuando, junto con Gabriel Fernández Ledesma, fue el codirector de la Sala de Arte de la SEP. Sin embargo, el despegue definitivo de su perfil editorial fue en 1934 al ser nombrado coordinador de las ediciones de Bellas Artes, que sumado a su dirección de la Escuela Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional y la dirección de arte de la revista Mexican Art and Life de 1937 a 1940, es decir, que ejerció simultáneamente varias funciones. Se ha considerado que es a Francisco Díaz de León a quien se debe el mayor impulso profesional, técnico y educativo en la cultura del libro, y es el precursor del ideal del diseño editorial. En 1932
propone crear una escuela de artes y oficios del libro, proyecto que no logró consolidarse en una primera instancia, igual que en 1882 había hecho y propuesto Gustavo Adolfo Vaz. Quien había promovido, Adolfo Vaz, la creación del Instituto Tipográfico para formar profesionales en el diseño y fabricación de libros. Pero no fue sino hasta 1937 cuando la SEP inauguró la Escuela de Artes del Libro, conocida como EAL, dependiente del Departamento de Educación Obrera, y designó a Díaz de León como su director. En 1943, la escuela se organizó en torno a 4 carreras: director de ediciones, grabador, encuadernador y tipógrafo, aunque cerró temporalmente en 46 y tras intensas gestiones de Díaz de León, se reabrió con el nombre de Escuela Nacional de Artes del Libro, pero solo con las carreras de encuadernación, edición y grabado. En 1958, la ENAL se convirtió en Escuela Nacional de Artes Gráficas. La revista Artes del Libro fue elaborada enteramente por los profesores y alumnos de esa escuela y contó con algunos articulistas permanentes. La revista es una verdadera ventana para ver el estado de la cuestión educativa en torno al diseño y la edición durante el lapso de su aparición, ya que más allá de los contenidos informativos, complementarios para la formación de los alumnos, en las páginas también hay algunas apreciaciones políticas, diversas noticias coyunturales y otras relacionadas directamente con la vida interna de la escuela. En el número 4 de Artes del Libro, el tipógrafo e historiador holandés Alexander Stolz hablaba de diseñador, y en otros artículos se referirá a diseñador del libro, a diseñador tipográfico y diseñador de tipos, con esas palabras. Lo más curioso para nosotros fue el término diseñista, empleado por Luis Cepeda en un artículo sobre el cálculo de originales. Pero la expresión más habitual para hablar de diseñador editorial fue maquetista. Segunda parte. En el prólogo del catálogo de la exposición El diseño antes del diseño, celebrado en el Museo Carrillo Gil en el año 91, se explica que los directivos y curadores se plantearon si hubo algo semejante al diseño gráfico antes de 1960, instalando de esa forma un parteaguas temporal concreto en la cronología de la historiografía del diseño gráfico mexicano. Determinaron que los casos de estudio que seleccionarían debían tener una prolífica y prolongada actividad en torno al diseño del libro, folletos y carteles, y de ese recorte emanaron los nombres de 2 mexicanos y de 2 españoles. A la sazón, Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León, y Josep Renau y Miguel Prieto. El historiador del arte Cuauhtémoc Medina reconocía, sin embargo, la existencia de un periodo previo a los años 60 del siglo XX. Cito: fue a partir de los años 20 que algunos artistas mexicanos, la mayoría de ellos pintores y grabadores, tomaron en sus manos las tareas de aplicar ideas plásticas en el taller del impresor. Aquel fue un proceso paralelo a lo que sucedería en otros países de la Tierra, y unos más de ellos los hilos de nuestra historia cultural. Son artistas que tuvieron entre nosotros un atisbo de las actitudes y prácticas propias del diseñador. Fin de cita. Sin embargo, Medina elude llamarlos diseñadores gráficos, aduciendo que el término no se hizo común sino hasta mediados de los años 60, y en su lugar enumera los conceptos con los que ese grupo se autodenominaba sus prácticas. Por ejemplo, ornamentadores, maquetistas, directores de edición o tipógrafos. Como dije al inicio, en 2010 aparecen los libros de Giovanni Trocconi y Luz del Carmen Vilchis, respectivamente, proponiendo 2 planteamientos distintos en cuanto a dónde ubican y cómo visualizan los comienzos del diseño gráfico nacional y cómo definen las disciplinas. En torno a la definición del diseño que se emplea, Trocconi señala, cito: las piezas aquí reproducidas pueden ser legítimamente llamadas diseño gráfico, aunque esta denominación es tardía, ya que llegó a México a fines de la década de los 60.
En este libro se entiende por diseño la conjunción de imágenes, tipografías y elementos gráficos en una sola composición. Fin de cita. Pasando a la obra de Vilchis, es importante mencionar que el recorte temporal del libro está netamente ajustado al centenario de la celebración, es decir, 1910-2010. Sin embargo, en la presentación, Consuelo Sáizar, quien era entonces presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, comenta, cito: si se estudiara a profundidad la historia del diseño gráfico mexicano, acaso habría que empezar por los códices prehispánicos, de enorme riqueza visual y gran fuerza simbólica. Luego se vería lo producido por las primeras imprentas llegadas a la Nueva España y el desarrollo durante la colonia del arte editorial en bandos, proclamas e impresos varios, o el afán libertario de comienzos del siglo XIX que se tradujo en el desarrollo de diversas publicaciones, destacadamente las de Fernández de Lizardi, como precursoras del ejercicio periodístico moderno. Fin de cita. Justamente por ese planteamiento del amplio camino que existió en México de producciones gráficas antes de 1910, no es extraño que el libro de Vilchis cuente con un extenso capítulo dedicado a los antecedentes del diseño gráfico en México, que inicia literalmente en los códices prehispánicos. Finalmente, el planteamiento que ofrece María González de Cosío al hablar de diseño gráfico en México dentro de la obra de Fernández y Bonciete inicia con los conceptos de hibridación y mestizaje, ya que explica sucintamente que sobre el pasado prehispánico, de suyo diverso, se fueron sumando nuevos impactos culturales y otras capas de referentes como la española, más tarde la francesa, las norteamericanas y las de otras latitudes latinoamericanas como las de Cuba y los países de Sudamérica, especialmente tras el exilio de los años 70 del siglo XX. El primero de los ejemplos que la autora ofrece sobre mestizaje es el uso actual y constante de los caracteres góticos en diversas propuestas de comunicación visual venidos a América con la primera imprenta del siglo XVI. Tras su planteamiento de las condiciones de acelerado crecimiento económico de México durante la década de los 40, inicia el recuento con la producción de libros de texto gratuito en 1960. El ensayo no define el concepto de diseño ni el énfasis de la cronología empleada, aunque sí plantea el año de 1960 como el arranque, pero en la introducción, Gibbon siempre plantea una serie de coordenadas que permiten decodificar el encuadre de la obra. Para los coordinadores, de esta historia, los diseños empezaron en la región a partir de la impronta de la escuela de Ulm en América Latina, es decir, con posterioridad a 1950. Para entrar en las conclusiones, puedo decir que de la revisión de los personajes y textos que acabo de presentar, interesa destacar que es posible localizar una importante continuidad discursiva entre la historia del libro y la imprenta y la historia del diseño gráfico en México, que si bien tienen algunas manifestaciones previas, inician con fuerza en los años 30 del siglo XX. Los personajes que desarrollan sus opiniones desde la historia del libro serán más tarde retomados como actores y artífices de la historia del diseño. Esta cadena se autorrefuerza generando una línea de autoridad que pasa de la disciplina bibliográfica a la disciplina del diseño y conforma de esta manera un canon compartido de ambas áreas. Por ello, la historiografía presenta un primer escenario de paralelismo, especialmente antes del inicio oficial de las carreras de diseño gráfico en México. Desde la historia del libro, bibliófilos, historiadores del arte y tipógrafos, así como directores de artes de colecciones y revistas, van configurando opiniones sobre el quehacer proyectual, el ejercicio del diseño del libro y de la estética de los libros mismos. Por el otro lado, desde la historia del diseño gráfico, son en primera instancia los historiadores del arte y más tarde los diseñadores quienes toman los personajes, productos y opiniones de la historia del libro que había planteado previamente para conformar
una historia disciplinar endógena, una historia propia del diseño, en particular vinculada con el diseño editorial, a partir de una serie de hitos previamente señalados desde la historia del libro. Esta es una historia un tanto mimética, que tímidamente empezará a plantear sus propios postulados, sumando algunos hechos y personajes, y reforzando la mayoría de los antes señalados desde la bibliografía clásica. Al revisar cuándo los historiadores del diseño han situado el inicio de la profesión, qué usos dan al término diseño, vemos que Vilchis es la que reconoce los productos gráficos prehispánicos como periodo más antiguo del diseño gráfico nacional, seguida por Trocconi, que lo ubica a finales del siglo XIX, y por último Medina y González de Cosío, quienes consideran esencial la década del 60 del siglo XX, con sus antecedentes principalmente destacables tras la Revolución Mexicana. Solo Medina y Trocconi se pronuncian sobre el uso del término diseño gráfico. El primero considera que no es propio usarlo para denominar el trabajo de artistas antes de 1960, mientras que el segundo cree que sí es posible. En la mayoría de los casos, los libros impresos juegan un papel central para definir la acción del diseño. En Vilchis y Trocconi, por la extensión de sus obras, aparecen algunos otros géneros gráficos adicionales, pero en todos los textos que revisamos, los libros impresos tipográficos, son esenciales para entender las formas de configuración visual del diseño gráfico mexicano y de su historia. Finalmente, respecto del canon de artistas visuales, la mayoría de los historiadores y estudiosos mencionados, salvo González de Cosío, coinciden en la importancia que tuvo la tétrada de varones. Me refiero a Fernández Ledesma, Díaz de León, Prieto y después Rojo, más algunos otros personajes satelitales o vinculados con los núcleos de importancia de estos personajes. En este punto, aunque ya es un discurso totalmente aceptado en México, la incorporación de los diseñadores del exilio español al discurso formativo del diseño local habrá sido un fenómeno de tensión que se resolvió fundamentalmente en las décadas de 1950 y 60. De allí que en las apreciaciones tempranas del diseño gráfico en México, es decir, aquellas que se dieron entre los años 1930 y 40, no sean tan evidentes la importancia de las aportaciones de los exiliados en la definición disciplinar. Para finalizar, es posible decir que a partir de 2010, con los dos primeros libros formales sobre historia del diseño gráfico en México, presenciamos una primera etapa de bifurcación discursiva de los recuentos históricos, una etapa todavía tímida y sutil en ese momento, pero que fue cobrando fuerza con el paso del tiempo, que ha adquirido una mayor autonomía, y en este sentido la exposición se ha hecho desde la Facultad de Artes y Diseño es un ejemplo más, un corolario más de ese fortalecimiento de la reflexión sobre las disciplinas proyectuales en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Garone. Muy interesante su plática. Estaba esperando a ver si teníamos preguntas del público. Creo que no han llegado preguntas. Sin embargo, bueno, con todo lo que nos comenta, pues bueno, efectivamente, ahora que nos encontrábamos realizando esta exposición, pues nos dimos a la tarea de buscar precisamente todos estos libros que usted comentó. Tomamos mucho en cuenta también el libro de Giovanni Trocconi, pues donde habla acerca del diseño militante y que pues este comprende obras y reflexiones estéticas que derivaron de la militancia de Diego Rivera. También, pues bueno, hablamos en esta exposición, pues bueno, de que Fernández Ledesma, pues fue un apasionado de la cultura impresa, ¿no? Y bueno, editó pues la revista Forma y pues numerosos libros sobre arte popular, ¿no? Así también, pues gestionó también espacios museográficos donde difundió trabajos de arte y diseño. Entonces, pues, bueno, podemos ver que el diseño, y sobre todo en la Academia de San Carlos, pues ha estado presente desde los inicios, ¿no?
Aquí en esta exposición, pues el año pasado que se hizo la primera parte de la exposición, pues se habló de todos estos inicios desde la llegada de Gil, ¿no? En donde él pues llegó a fundar una escuela de grabado, ¿no? Pero también al mismo tiempo pues era una escuela de diseño de monedas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta exposición empieza con eso y ya en esta segunda parte pues ya se habla de todo esto que usted nos comenta acerca de estos personajes importantes como es Fernández Ledesma. Yo no había visto, bueno, que el término diseñista que utiliza Luis Cepeda, bueno, hasta esos momentos, ¿no? Eh, pues me dio mucho gusto esta plática, la verdad es que fue muy importante y sobre todo, pues bueno, con iniciar estas charlas. Permítame tantito, alguien pregunta algo. ¿Nos podría decir algún testimonio, si hay algún testimonio sobre el taller de artes del libro de Francisco Díaz de León? Muchas gracias, Jorge Pérez, por su pregunta. Concretamente, para mí, a nivel discursivo, lo que más me resultó importante fueron las revistas publicadas por la escuela. Hay abundante material, como digo, materiales que son, por ejemplo, notas de clase, materiales que se usaban para dar historia del libro, historia de la tipografía, historia de la encuadernación, escritos a veces a la limón y hasta por 6 manos. Ahí, por ejemplo, en el caso, me tocó recientemente estudiar el perfil biográfico y de producción editorial de una egresada de la escuela, en el rubro concretamente de maestra en ediciones, que fue la señora Carolina Amor de Fournier, editora, ella y fundadora de la editorial La Prensa Médica Mexicana, dedicada a publicaciones científicas, no solamente de corte médico, hizo de varias cosas, inclusive algunos libros de arte y poemarios, como algunos que hizo de su hermana Pita Amor. Y la traigo a colación porque ella fue maestra de historia del libro y tipografía en la escuela, y en los testimonios de la revista de Artes del Libro se ve que dicen que las notas que están ahí, hay un como epígrafe, son apuntes compartidos entre Pablo Macías, entre el propio Francisco Díaz de León y Carolina Amor de Fournier, como que usaban apuntes compartidos, y también reseñan exposiciones de los alumnos, cuentan cuando les donan algún tipo de maquinaria. Entonces ahí podemos ver también cómo era el ajuareo, o cuál era el equipo o el instrumental que tenía la institución. También es importante ver las quejas reiteradas que hacen al gobierno pidiendo de manera bastante enfática que les dé más recursos financieros para montar mejor los talleres. Y hay ejemplos, algunas maquetas donde se ven los trabajos de los alumnos. Entonces, yo creo que los testimonios escritos que tenemos serían los más ricos. Son 10 números. En la década de los 60 se publican. Yo tuve acceso a ellos. Están disponibles en la Hemeroteca Nacional de México para su consulta, pero también están digitalizados los que corresponden a la colección particular de el encuadernador Rodrigo Ortega, que fue quien a mí me los proporcionó muy gentilmente y que le estoy profundamente agradecida. Entonces yo diría que tenemos que volver a las fuentes en el sentido de ver cómo escribían, cómo pensaban, justamente para encontrar inclusive cómo se autodenominaban, ¿no? Cómo se llamaban a sí mismos, el tipo de lenguaje que empleaban, como si no tenemos libros de texto, aunque sí también hay libros, hay referencias bibliográficas, ¿con qué materiales estudiaban? Entonces eso es lo que yo podría decir para Jorge, lo que yo tenía oportunidad de conocer. También sé que la colección Blanstein tiene un acervo muy rico sobre justamente Francisco Díaz de León
materiales previos a lo de la escuela, pero ese también es otro espacio, otro repositorio que se podría consultar para quien estuviera interesado en la materia. Gracias, doctora Garone. También María Eugenia Castro pregunta, ¿podemos considerar a Díaz de León y Fernández Ledesma como padres del diseño editorial contemporáneo en México? Es una buena pregunta la que hace María Eugenia. Yo creo que aquí hay como para todos los gustos y sabores. Personalmente creo que son figuras claves, fundamentales, eh, pensando en lo contemporáneo. Habría que discutir un poco ahí el concepto también de contemporáneo. Sin embargo, yo creo que no podemos tratar lo que a lo mejor no quedó suficientemente explicitado en mi ponencia, es que no podemos tratar a los personajes como entes aislados. Ellos formaban parte de una constelación de perfiles y de instituciones que estaban pensando y gestando un México completamente renovado, ¿no? Estos personajes no se pueden ver de manera muy lejana, por ejemplo, de Montenegro, con quien trabajó Fernández Ledesma, tampoco se pueden ver muy lejos de Vasconcelos, es decir, sí tenemos un grupo de personas, pero yo invitaría a que los reubiquemos primero en su larga duración, es decir, no en un solo momento histórico, pero también en el contexto, en el crisol de las instituciones en los que ellos participaron. A veces son más evidentes las pugnas entre unos perfiles y otros, por ejemplo. Eh, no me termina de quedar claro, por ejemplo, si estaban muy cerca o muy lejos de Diego Rivera o de los muralistas. De Montenegro sí me queda claro que sí. Sin embargo, sus lienzos o sus muros fueron los libros. Entonces acá también vemos que hay eh, una suerte de distribución de áreas de militancia, por decirlo en términos poéticos. Me parece que ellos cumplieron un rol fundamental, pero también luego por acercamiento o por oposición justamente con el grupo del exilio, ¿no? Ahora, por otro lado, también vemos que su práctica en periódicos en particular, en revistas sí, sobre todo las de arte, como bien nos señaló Angélica Forma, por ejemplo, ¿no? Que cubren un cierto arco estético. Pero también vemos que hay una puesta en página y un accionar tipográfico muy potente en prensa periódica. Y estos perfiles no trabajaron en prensa periódica. Entonces, nosotros no podemos entender el diseño gráfico contemporáneo o moderno de esa época sin también entender esos otros soportes, ¿no? Inclusive la cartelística, luego cinematográfica. Yo invitaría a la gente a reintegrar los perfiles individuales en las instituciones donde actuaron y en esas sociabilidades. Eso es lo que finalmente define la fuerza del diseño gráfico, no tanto los personajes, sino en qué proyectos están ellos actuando, cuál es el impacto social y cultural que tuvieron esos proyectos. Ese es un punto de vista mío personal, no tienen que comulgar con mi idea, ¿no? Pero creo que es importante un juego de ida y vuelta, ver el rol que tuvo, por ejemplo, San Carlos, que tuvo la Universidad Nacional, las publicaciones de la Universidad Nacional, los proyectos culturales, hasta el día de hoy lo podemos ver, y ver cómo personajes pueden ir urdiendo esa trama junto con las instituciones que siempre son mucho más largas que la vida de las personas, afortunadamente. Gracias, doctora Garone. También Mónica Gisela Aguilar López, bueno, aparte de felicitarla por su conferencia, pregunta qué diferencia se encuentra entre los acercamientos de las diferentes disciplinas que han abordado la historia del diseño. Me refiero a la bibliografía, los historiadores de arte y los diseñadores gráficos. ¿Cuál es su postura respecto a los artistas que formaron parte de los inicios del diseño gráfico en México, especialmente el del diseño editorial? Muchísimas gracias, Mónica, por tu pregunta, porque fue justamente lo que a mí me llevó a tratar de dilucidar qué decían de los mismos objetos a los que venían. Los bibliógrafos procuran dar cuenta de la producción escrita e impresa
nacional dentro de una demarcación geográfica. García Balseta trabajaba sobre todo la bibliografía mexicana del siglo XVI. No se puede hablar de nación en el siglo XVI, se puede hablar de la Nueva España, de otro tipo de demarcaciones, pero no de nación como lo entendemos en un sentido moderno. Y ellos hacen un recuento enumerativo. Lo que están buscando son la cronología de los títulos, están buscando sobre todo el perfil de los autores que escriben esas obras, y en un sentido complementario, pero quizás secundario, al menos los bibliógrafos del siglo XVI, ahora hacemos otros tipos de bibliografía, que se llama la bibliografía material, que se enfoca predominantemente a ver cómo se producen y cómo son los objetos impresos, es decir, no solamente el texto, sino el contenedor, libro o impreso, o periódico o revista. Pero esos primeros bibliógrafos están buscando sobre todo la traza de los autores y pueden ser sensibles a si la obra tiene un determinado grabado, si los ejemplares son raros o escasos. Y en ellos también están presentes opiniones estéticas personales desde un perfil coleccionista. Es decir, también ven, tenemos que pensar que en el 19 es cuando se empieza a gestar eh, colecciones particulares de estos personajes interesados por la historia o la literatura, sobre todo, de México, y entonces entran en este mercado coleccionista y en esa medida son sensibles a ciertos aspectos estéticos de los libros o de los impresos. Pero ellos no tienen como foco de interés ver si un artista gráfico o un grabador trabaja en la obra, como si, por ejemplo, podría ser el foco que pone un historiador del arte. Por eso, de manera predominante, los historiadores del arte han analizado los espacios preeminentes de los libros, como las portadas o algunos grabados interiores o las imágenes, como un elemento exento en su mayoría. No digo que todos los historiadores del arte hagan eso, pero sí hacen una disociación entre textos o imágenes. Digamos, hay una corriente un poquito más, bueno, no es que sea nueva, pero un poco más contemporánea de historiadores del arte, que hablan de cultura visual, ¿no? O sea, de una cosa un poco más amplia que solamente arte. Entonces, ahí vemos, si los bibliógrafos ponen el foco sobre todo en la autoría o en los ejemplares raros en términos de coleccionismo, los historiadores del arte están viendo predominantemente lo excéntrico de la visualidad y también van en pos de las firmas, por eso les interesan encontrar si una portada está firmada por Rivera o algún otro artista que tenga otro tipo de manifestaciones. Ahora, los diseñadores gráficos, los historiadores del diseño gráfico, vemos el libro como un objeto integral. O sea, ese es el punto de mira del diseño. No ver, podemos por orden práctico, no es que no te comes un pastel entero, lo vas degustando de mordisco en mordisco. Podemos segmentar el producto, pero entendemos un sistema, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos una aportación diferente. Nos nutrimos de otras disciplinas, o sea, eh, sí podría yo decir que los diseñadores gráficos tendemos a hacer una historia muy múltiple, muy interdisciplinaria, porque nos nutrimos de las herramientas y de las estrategias que otras disciplinas, como la bibliografía y la historia del arte, de la cual nosotros somos también herederos, digamos, no es que ellos por allá y nosotros por acá, lo vemos al objeto impreso como un sistema, como un documento integral. Yo diría que esa es la diferencia. Obviamente puede haber acentos, ¿no? O sea, habrá quien pueda decir, bueno, pero es que a los diseñadores gráficos no les interesa el texto. Bueno, no es el punto de mira. Es decir, en ese sentido creo que también vale mucho ver la cuestión complementaria, interdisciplinaria, y eso es algo que afortunadamente nosotros en espacios universitarios podemos hacer, podemos aprender de otras carreras, podemos nutrirnos y sin duda vamos a aprender de otros métodos y podremos ir afinando y mejorando nuestros métodos. La otra pregunta es, ¿cuál es mi postura respecto de los artistas que formaron parte de esos inicios del diseño gráfico, especialmente el editorial? Bueno, unos me podrán gustar más que otros. Realmente yo sigo maravillándome y aprendiendo de ver que hay lenguajes gráficos,
digo, por hablar de un artista clásico, ¿no? De Diego Rivera, uno ve una estética que se plasma en los murales y ve unas propuestas tipográficas en algunas portadas, ¿no? Como el propio eh, Mexican Art and Life o las portadas de la revista El Maestro, o inclusive algunas viñetas, por ejemplo, no solo portadas, justamente para desacralizar esos espacios clásicos de mirar, como las cabeceras que hace Montenegro junto con Fernández Ledesma para lecturas clásicas para niños. Vemos que ellos se ven forzados a un cambio de escala, eso les da un cambio de mira, una perspectiva, un nivel de síntesis que es más propio del diseño que del muro, ¿no? O sea, yo me imagino a un Rivera pintando un mural enorme y luego teniendo que ir al espacio constreñido de una viñeta, ¿no? Entonces, esto reactiva el lenguaje, es como ordenar, como seleccionar qué llevas en tu maleta. Hay una recodificación de tu plástica, ¿no? A veces se mantiene un espíritu de pluma, se los puede reconocer, pero sin duda ha sido un aporte muy rico esta flexibilidad de ver que se mueven de soportes, ¿no? Me parece que es muy rico para nuestra historia visual, ¿no? Y también era por una cuestión de orden práctico, digo, no andaban pintando murales todos los días, entonces seguramente tenían que también sobrevivir desde el punto de vista lato, con obras de otra envergadura, ¿no? Pues ahora que que comentaba, perdón, acerca de, pues bueno, esto, bueno, cuál es el papel de los diseñadores. Una última pregunta que nos está haciendo Eder Arreola. ¿Cuál es el estado de la enseñanza del diseño tipográfico en la FAD actualmente? Bueno, yo estoy en posgrado y entonces me imagino que él se está refiriendo sobre todo a grados, supongo. Y bueno, yo puedo decir que eh, ahí lamento no ser muy objetiva, porque para mí la FAT es un espacio queridísimo de nuestra Universidad Nacional, es la facultad de Artes y Diseño de nuestra máxima casa de estudios. Creo que el nivel es muy bueno. Lo digo no solamente por los profesores, los maestros, a algunos de los cuales tengo el verdadero privilegio de conocer, de tratar, que quiero como amigos, sino también lo digo como conocedora de varios egresados, y no solamente en trato directo, sino viendo su proyección a nivel nacional e internacional. Por otro lado, también son perfiles que se integran muy rápidamente al mercado laboral, que hacen todo tipo de soportes. También he tenido la posibilidad de tratar a varios de los estudiantes en el sentido de chicos que realizan el servicio social y la sensibilidad y la prolijidad con la que hacen sus tareas y la entrega completa me ha permitido verlo en un arco amplio, no solamente de profesores o de chicos en formación, sino también de egresados. Y en esa medida, mi opinión, obviamente todos los lugares son mejorables, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no hay nada por mejorar, pero me parece que la calidad de lo que se está haciendo en la Facultad de Artes y Diseño en cuanto a tipografía es muy destacable. Muchas gracias, doctora Marina Garone. Pues fue muy interesante la plática y pues nos gustaría estar más tiempo, pero tampoco lo tenemos. Entonces, le damos las gracias a nombre de la Facultad de Artes y Diseño, a nombre de la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación de Colecciones, y también, a nombre de esta Noche de Museos virtual, ¿no? que se hace los últimos miércoles de cada mes. Les invitamos a que a partir de mañana, que es la inauguración de la exposición, de la segunda parte de la exposición, Los diseños en la FAD, pues nos puedan acompañar. Esta muestra nos permite reunir y difundir la creatividad y aportaciones contemporáneas de la comunidad de diseño de la facultad. Asimismo, analiza la cimentación de esta disciplina en los planes de estudio de nuestra institución
Y bueno, a través de esta serie de charlas y conversatorios que también van a poder encontrar disponibles en la página de la exposición, pues bueno, ya que estén, bueno, ya que se hayan realizado y debidamente grabado, pues los van a poder encontrar allí, ¿no? También podrán encontrar un calendario de las mismas, así como de las diversas actividades que se estarán realizando en torno a la exposición. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias nuevamente, doctora, por su valiosa plática. Angélica, gracias a ti, a todos los que nos acompañaron, a las preguntas que nos hicieron, y quedo yo a sus órdenes para cualquier consulta. Me pueden encontrar en mi correo mgarone@unam.mx. Muchas gracias.